Hoy quiero titular el mensaje La lluvia temprana y tardía. Diga conmigo la lluvia temprana y tardía. En medio de la adoración cantábamos Manda tu lluvia. Hoy vamos a saber realmente qué cantábamos. Yo quiero que vayamos a la Biblia de Deuteronomio capítulo 11, versículo del 8 al 18. Y antes de leer, quiero explicarles un poco acerca del clima de Israel, porque hay que saber un poco del clima de Israel para entender qué era eso de la lluvia temprana y tardía. Primero, qué era literalmente como clima, y después qué era espiritualmente cuando el Señor Jesús tomó esas frases y se refirió acerca de la lluvia temprana y tardía. Usted sabe que en la Biblia es muy simbólica. Lo primero que hace la Biblia es mostrarnos una situación, pero en medio de esa situación normal, real, hay una simbología. Una simbología que se interpreta con la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete, no necesita de otra fuente, no necesita. En la misma Biblia vas a entender la interpretación de ese pasaje más adelante o antes. Esa es la ventaja de la Biblia. Así que acompáñame primero que todo a lo que es los meses del año. Los meses del año empiezan desde enero hasta diciembre, pero aquí en Colombia solo tenemos dos estaciones, ¿sí? Calor seco y calor húmedo. Bueno, perdón, calor seco y calor húmedo, sí, lluvia todos los días, y cuando deja de llover empieza el mismo calor, pero sin agua. En Israel es diferente. En Israel hay cuatro estaciones. Dos de ellas muy cortas, dos de ellas entre un mesecito y una semana más o menos. Esa primera estación cortica es la del otoño. En Norteamérica, en Estados Unidos, el otoño es cuando se empiezan a caer las hojas de los árboles. ¿Sí? Es cuando va a dar paso al invierno, pero al invierno no de lluvia, sino al invierno de nieve. Pero en Israel, donde se escribió o se vivió todas las historias de la Biblia, en otoño era un tiempo en donde empezaban a caer las hojas, pero llovía de una manera tan espectacular que toda la sequía que había pasado por 7 meses o 6 meses más o menos, un tiempo seco donde no se podía cultivar, es decir, que en el año en Israel vivían de un solo semestre, ¿sí? Prácticamente de 7 meses. Y 5, casi 6 meses, ¿sí? Era de total sequía. Encontrar agua en los tiempos de sequía era casi imposible. Por eso usted ve en la Biblia que hay muchos pozos. Los pozos eran para el tiempo de sequía, ¿sí? Donde había que seguir dándole alimento, agua a los animales. El ser humano necesita agua, entonces necesitaban seguir viviendo y por eso tenían pozos. Pero en otoño empezaba a llover. Pero no era invierno, porque no era esa lluvia constante, ¿sí? Sino era una lluvia que llegaba abundante y paraba. Entonces, ¿eso qué hacía? En otoño, el agricultor comenzaba el momento de preparar la tierra. Usted sabe que antes de sembrar hay que preparar la tierra. Hoy por hoy se hacen con tractores, ¿eh? Antes lo hacían con bueyes, con animales, y empezaban a arar la tierra. Entonces, cuando empezaba ese trabajo de preparar la tierra con fertilizante, yo no sé qué tipo de fertilizante usaban en ese entonces, pero si hablamos de hoy sería fertilizante, mover la tierra, ararla, ¿sí? De un lado para otro. Eso se hacía en el mes de octubre, noviembre, a mediados de octubre, y empezaba a llover. Entonces servía para que la tierra, ¿sí? En lugar de ser barro seco, como venía del verano, ya fuera una tierra que empezara a preparar, diga conmigo, a prepararse para la cosecha, o más bien para la siembra, ¿correcto? Entonces, en medio de ese otoño, llovía varias veces, de una forma no seguida, ¿sí? Sino una forma esporádica, suficiente para preparar el terreno. Diga conmigo, para preparar el terreno. Entonces, durante el otoño,
no solamente se araba, sino se echaba la semilla, ¿sí? Se sembraba. Y con esa poquita agua, porque la semilla al principio no puede enchumbarse de agua, ¿sí? Sino poquita agua, servía para que cuando llegara el invierno, que empezaba a mediados de noviembre, ya la semilla ya tuviera unas pequeñas raíces y fuera capaz de aguantar la abundante agua. Entonces empezaba el invierno, que duraba aproximadamente 4 meses, ¿sí? Llovía mitad de noviembre, todo diciembre, enero, febrero, marzo. Y a eso de la mitad de abril comenzaba otra estación, que era la estación de la primavera. Diga conmigo, primavera. ¿Se acuerda que la estación de la primavera es esa donde empiezan a florecer los árboles, las flores, todo empieza a ponerse verde? ¿Correcto? Entonces, durante todo ese tiempo había caído agua. Diga conmigo, agua. La planta había crecido, pero la planta necesitaba un poco de tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el fruto estuviera listo para la cosecha. Entonces, en el momento, en ese final, en ese lapso de tiempo donde el fruto está saliendo, no es bueno que haya mucha agua. Es necesario que haya agua, pero poca. A eso le llaman la lluvia tardía. Ya vimos que la lluvia temprana era la de otoño, ¿sí? La de preparar el terreno. Y la Biblia habla de esa lluvia temprana y también habla de la lluvia tardía. Son términos que en Colombia no los manejamos. Entonces, la lluvia tardía era esa lluvia entre la mitad de abril y la mitad de mayo, que era la primavera, ¿sí? En donde, igual que en el otoño, no es que lloviera todos los días, pero llovía poquito. Diga conmigo, poquito. Es algo así como el clima de Medellín, cuando está en primavera, ¿sí? Allá en Medellín hay invierno y el resto es primavera. Por eso es que allá florece, ¿sí? Las flores son espléndidas, allá los árboles son verdes, allá el césped siempre está, porque se llama, por eso le dicen la ciudad de la eterna primavera. Entonces, en primavera se necesita agua, pero no abundante, ¿correcto? Porque es el momento de estar saliendo la flor o el momento de estar saliendo el fruto. Entonces, dice que durante ese tiempo el fruto salía, la flor salía, y a finales de mayo se recogía antes que empezara la sequía. Entonces, mira cómo era la agricultura en ese tiempo para poder entender la palabra de Dios que le va a dar al pueblo de Israel. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy. Dios le está hablando a Moisés, ¿correcto? Para que Moisés le diga al pueblo. Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Diga conmigo, estaban a punto de entrar. ¿Qué era lo que Dios le había prometido? Una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Esa era una expresión. No quiere decir que usted aparecía la tierra parecía leche. No, la leche viene de las vacas. No quiere decir que usted metía una olla en el piso porque es tierra y salía miel. No, la miel viene de la abeja, ¿sí? de las colmenas. Entonces era una expresión, tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque ellos venían de una tierra de escasez. Diga conmigo, tierra de escasez. La tierra donde ellos vivían era fértil. Ojo, Egipto era fértil. Igual de fértil a la tierra prometida. Pero en Egipto eran esclavos. Y en Egipto no podían prosperar. Los que prosperaban eran otros. En Egipto ellos no podían salir adelante. El que salía adelante era los egipcios, ¿correcto? Entonces Dios les promete a ellos su tierra, su propia tierra, donde puedan prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Entonces estaban a punto de entrar a poseer esa tierra.
Y Dios le dice a Moisés, asegúrate de que obedezcan cada uno los mandamientos o los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengan fuerza para tomar la tierra donde están a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia. Una tierra donde fluye leche y miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tu semilla y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas, de valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías. ¿Aló? Porque en invierno era seguro que llovía. Pero te está diciendo, si tú me obedeces, si tú me sirves, si tú me amas, entonces te garantizo que como ustedes son agricultores y ganaderos, necesitan lluvia temprana y tardía. ¿Aló? Dile que está a tu lado, tú no eres ganadero ni agricultor, pero necesitas lluvia temprana y tardía. Para ellos era literal lluvia. Para ti es figurativo. Para ti es que necesitas algo para preparar el terreno para tu bendición. Amén. Necesitas una lluvia temprana y una tardía. ¿Amén o no amén? Amén. Continuemos la lectura. Pero quiero volver a leer esta partecita. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, la temprana y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Ahí me está diciendo cuáles eran los cultivos: grano, vino nuevo y aceite de oliva. Te daré buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrán todo lo que quieran comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia. Y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Diga conmigo, Dios me va a introducir en una buena tierra. Pero esa tierra, si yo no obedezco, entonces va a ser un tormento para mí. Amén. Cuando el cristiano, el que le entregó la vida a Cristo, el que cree en el Señor Jesús y lo sigue, empieza a desobedecer, empieza a caminar en medio de un tormento producido por sus propios pecados, por sus propios errores. No prospera, no es sanado, no es bendecido, no es feliz, nada le resulta. Es el tiempo de entender que Dios está mandando a servirle, a amarlo y a obedecer. Diga conmigo, servirle. Mira al que está cerca, ¿le está sirviendo? No, Señor, yo soy asistente. Y yo no te estoy diciendo que sirvas porque estás aquí. Sirve el que por alguien ora. Sirve el que echa fuera demonios porque le dicen, ven y ora en mi casa. Sirve el que es capaz de darle una palabra, esa misma palabra que usted recibe acá, repetirla a alguien que seguro que se le va a aparecer en el camino y va a necesitar de esa palabra de aliento que usted ya ha recibido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ese es el que sirve. Entonces hay personas que sirven y hay otros que aman. Diga conmigo, yo sirvo y yo amo. Porque hay que amar al Señor. Y dice que no solamente servirle, amarle, sino obedecerle. Diga conmigo, obedecer. Ahí tuerce, ¿cómo que dice la puerca qué?
el rabo, ¿correcto? Obedecer. Qué difícil obedecer. Qué difícil seguir instrucciones básicas del Señor, como por ejemplo, cuando tú lees los 10 mandamientos, manda que descansemos el último día. Para nosotros el último día es el domingo. Y resulta que la mayoría de personas hoy, en el siglo XXI, no descansan el domingo. Descansar el domingo para buscar al Señor. Es un sencillo mandamiento. ¿Sí? Alguien me dirá, o sea que pastor, ¿es pecado trabajar el domingo? Pues sí. Y después las consecuencias, ¿cuáles son? No prosperas, estás cansado, reventaste el matrimonio, ¿sí? La salud está al borde. ¿Estamos o no estamos? Entonces necesitamos obedecer al Señor. ¿Cuántas personas no han sentido de parte de Dios que tienen que perdonar? Dicen, no, es que esa persona me tiene que pedir perdón a mí. Sí, tal vez, pero Dios dice que tenemos que perdonar, ¿sí? Sin importar quién tiene la culpa. Porque el ejercicio de Dios es que perdonemos. O si no, ¿cuántas veces has repetido un Padre Nuestro entonces sin sentido? Padre Nuestro que estás en los cielos, y terminas diciendo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces has dicho un montón de embustes cada vez que oras el Padre Nuestro. Repetiste como un loro y dijiste puras mentiras. Amén. Danos hoy el pan de cada día. Hoy Dios nos está diciendo, ¿quieres el pan de cada día? Obedece, sírveme, ámame. ¿Cuántos quieren servirle, obedecerlo y amarlo? Eso te asegura una lluvia. La lluvia es el Espíritu Santo, que es el que va a obrar sobre ti. Escúchame lo que te voy a explicar. Cuando Dios creó todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 crea al hombre, cuando Dios creó todo, dice que soltó la palabra, hágase. Hágase esto, hágase aquello, y el Espíritu Santo lo hizo. Cuando Jesús decía al ciego, sé sano, el Espíritu Santo lo sanaba. Cuando Jesús decía, fuera un demonio, decía que lo echaba por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo empecemos a caminar con el Espíritu Santo, va Él a asegurar que habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía, porque eso no te va a asegurar que en cada área de tu vida seas bendecido. Amén. ¿Aló? Dios está preparando el terreno. Se dice espiritualmente en la Biblia que la lluvia temprana, ya estamos hablando espiritualmente, la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ese es el derramamiento del Espíritu, la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es este tiempo. Es cuando Dios está soltando su Espíritu en cada uno de nosotros para la más grande cosecha de alma de todos los tiempos. ¡Amén! Entonces estamos hablando de avivamiento. ¿Cuántos dicen la ola del avivamiento? El Señor dijo que pasaba una ola de avivamiento. Y nos vamos a montar en esa ola porque nosotros no somos de los que la ola pasa por encima, porque ya explicamos que cuando la ola pasa por encima nos da 3 vueltas y nos echa hacia adentro, ¿sí?, del mar. Pero cuando somos capaces de estar encima de la ola, en nuestra tabla de surfear, somos capaces de llegar a la orilla sin que nos golpee la ola. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando caminamos con el Señor y aprendemos a obedecer, a amarlo, cuando aprendemos a servirle, entonces la ola no nos golpea, sino nos conduce. ¿Aló? Por eso es que hay tantos cristianos que viven alejados de la iglesia. Porque es que desde que empecé a buscar al Señor, empezaron a pasar estas y aquellas cosas. No es que empezaron a pasarte, es que no has aprendido a caminar con la presencia de Dios. Tienes que aprender a andar con la gloria de Dios, porque la gloria misma de Dios o te bendice o te maldice. Amén. Porque para andar bendecido tengo que amar al Señor de todo corazón, servirle, y también tengo que, obedecer. Dígale que está a tu lado, obedecer. Entonces, ¿por qué esta iglesia va a entrar en una temporada de avivamiento? Porque la ola del Espíritu está pasando. Y es esta lluvia tardía en donde el Espíritu Santo se derramará sobre muchos, como dice el libro de Joel, dice sobre toda carne.
Y la gente, en medio del caos que vivimos, la falta de valores, donde ahora nuestros gobernantes todos votan por incluir en los colegios lo del género, ¿sí? ¿Cómo? Ideología de género, donde ya a nuestros niños les enseñarán que ya no son hijos, no son hombres ni mujeres. Cuando vivimos la peor época en donde los valores de Dios están totalmente echados hacia un lado, va a empezar un gran avivamiento y un gran derramamiento del Espíritu Santo. Amén. La cosecha viene cuando empieza cuando se acerca la época de sequía, es cuando empieza el avivamiento. ¿Aló? Diga conmigo, hay como una época de sequía. Y no estoy hablando de lluvia porque no somos agricultores. Estamos hablando de una sequía. Hay como falta de flujo de dinero por ahí, ¿verdad? Cuando hay flujo de dinero, eso se nota. Uno tiene y el otro también. Porque el dinero pasa de mano en mano. Cuando hay una recesión económica, empieza el dinero a escasear. Empiezan los productos a subir. Así que cuando se acerca la sequía, es que va a haber un avivamiento. Así que, ¿cuántos quieren participar y ser partícipes de ese gran avivamiento?